Hacemos también un corte a nivel de la cabeza del cóndilo, simplemente para verificar que la estructura de la cabeza del cóndilo no esté dañada, que tenga una buena cortical, que sea homogénea, que no tenga pérdida de corticales en alguna zona, y por lo tanto hacemos la revisión de la morfología de la cabeza del cóndilo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para verificar esta condición. En nuestra planificación, en la arcada inferior prácticamente no tenemos nada que hacer porque tenemos una discrepancia dentaria de -2, -1, es decir, prácticamente se va a resolver con el primer arco, con el 0,14, vamos a tener solucionado el problema de la discrepancia dentaria. Consideramos que se va a quedar el incisivo inferior más o menos en la misma posición en que está, porque no hay discrepancia dentaria y tampoco hay una extrusión de los incisivos inferiores, no hay curva de Spee, por lo tanto consideramos que va a quedar el incisivo inferior muy próximo a la posición en que está ahora. En cambio, la arcada superior tendremos que hacer extracciones de 14 y 24, hacer un maximísimo anclaje y luego hacer la retrusión de la arcada superior. Y este es entonces nuestro plan de tratamiento. Simplemente la sexo de los primeros premolares superiores, hacer un alineamiento, una nivelación, una reducción con torque de la arcada superior para intentar mantener una buena relación de Berger de Orbay y unos torques apropiados tanto para la arcada superior como para la arcada inferior. Por supuesto, un maximísimo anclaje para poder aprovechar el 100% del espacio de la extracción. Un alineamiento y nivelación inferior y un control vertical posterior temprano para poder obtener una buena relación, un buen control en sentido del overjet, del overbite, la relación intermaxilar. Muy bien, este será nuestro plan de tratamiento, por tanto, a realizar en esta paciente. Tenemos nuestras áreas de superposición que nos van a ser útiles durante todo el tratamiento de ortodoncia para no tener que pensar nunca más en el diagnóstico y en la planificación del caso. Cada vez que viene la paciente simplemente observamos las áreas de superposición para tener una orientación de lo que estamos haciendo y continuar con la idea, el pensamiento, la planificación que hemos hecho en esta paciente desde el inicio. Como la paciente tiene apiñamiento dentario, vamos a hacer las extracciones tempranas para poder aprovechar al máximo posible de la solución de la discrepancia ocupando parte de las extracciones. Esto es importante para que vayamos invadiendo rápidamente la zona de la extracción con la solución de la discrepancia dentaria. Vamos a usar un tipo de arco determinado, cualquiera. En este caso nosotros vamos a hacer el montaje superior porque en la arcada inferior estábamos limitados por el tema de la sobremordida. Sin embargo, vamos a utilizar un levante de mordida para poder colocar la aparatología inferior lo antes posible y poder comenzar el control tridimensional de las arcadas cuanto más temprano mejor para poder solucionar los problemas de la paciente. Sabemos que tenemos las piezas en el seno maxilar, la arcada superior, el 16 y el 26, por lo tanto podemos esperar que haya una rotación distal de los molares anclados en el seno maxilar. Eso nos va a venir muy bien para la solución del conflicto sagittal de la paciente. Y finalmente tenemos planificado colocarles entonces una solución estética a la deficiencia de tamaño que tenemos en los incisivos laterales. Comenzamos a trabajar con un tipo de bracket autoligable. No me voy a preocupar de definir ninguna cuestión de este tipo. Nosotros utilizamos diferentes tipos de aparatología. Estos son pacientes que pertenecen al curso clínico donde los alumnos tienen que experimentar diferentes tipos de bracket y entonces pues en este caso tocó que a la paciente le pusimos unos brackets autoligables pasivos, ¿vale? En otros casos utilizamos brackets estéticos, en otros casos utilizamos brackets normales para que los alumnos tengan práctica en diferentes tipos de aparatología y vean realmente cómo se comportan en los distintos tipos de secuencias de arco en las diferentes situaciones de los pacientes de ortodoncia. Por lo tanto, pues es un bracket pasivo cualquiera. Hemos colocado la arcada superior, entonces el primer día solamente está el sexto, son alumnos que están practicando, no son muy rápidos en la colocación de la aparatología, pero intentamos colocarlo lo mejor posible, estamos todos controlando que el trabajo sea perfecto para que tengamos un buen
un buen resultado a corto plazo de lo que estaba previsto y planificado. Muy bien, en la sesión siguiente hicimos entonces, continuamos con la secuencia de arco, pasamos de un 0.14, un 0.16, hacemos una secuencia de arco redondo, como siempre, una primera fase simplemente de alineamiento y nivelación. Observen que según vamos progresando en la secuencia de arcos redondos de la arcada superior, rápidamente comienza a haber una nivelación por intrusión de los incisivos. Estos son movimientos individuales, sin control del torque, simplemente son movimientos donde cada una de las piezas se acerca al arco y la memoria del arco es la que está manteniendo la energía para poder hacer los movimientos de detalle. Si observan del lado izquierdo, prácticamente con el alineamiento y la nivelación se consumió prácticamente el espacio de la extracción. Y del otro lado tenemos un espacio todavía importante, pero también tenemos que corregir una línea media completamente desviada de la arcada superior. Unas sesiones más adelante, segunda, tercera, cuarta sesión, no lo sé, se hizo el levante de mordida para poder colocar la aplatología inferior y entonces comenzar a tener el control vertical de los incisivos y comenzar a cambiar también el formato de la arcada inferior. La secuencia de arco va a modificar transversalmente a la arcada inferior, la secuencia de arco va a alinear y va a nivelar. Si observan, uno de los problemas que tenemos con este tipo de aparatología, los brackets son bastante grandes, con un gran espesor, con un cuerpo importante y por lo tanto tuvimos que hacer un levante de mordida bastante significativo para poder liberar la oclusión y poder cementar estos brackets que son de un tamaño demasiado grandes para trabajar. Incluso por encima de la línea del arco, el bracket es muy prominente. Por lo tanto, descubrimos con este tipo de trabajos que inmediatamente el diseño del bracket es bastante infeliz. Si el bracket es mayor por encima del arco, por supuesto, vamos a tener problemas desde el punto de vista de la oclusión del paciente. Por lo tanto, pues no es un bracket muy bueno en este sentido. Pero no nos importa, nosotros trabajamos con este tipo de bracket, luego más adelante, cuando sea oportuno, haremos un recementado de los brackets, pondremos otro tipo de bracket, no tenemos ningún inconveniente en este tipo de cuestiones. Sabemos que al final, pues vamos a hacer un recementado de la aparatología, vamos a poner unos brackets normales probablemente, y por lo tanto vamos a terminar un buen control tridimensional de cada una de las piezas. Esto es simplemente para que los alumnos vayan ganando experiencia y conozcan diferentes tipos de aparatología. No nos interesa de ninguna manera que el alumno tenga la sensación de que trabajando con un bracket en particular, pues el resultado es superior a trabajar con cualquier uno. Tiene que estar el paciente, el alumno, el profesional entrenado para trabajar con diferentes tipos de aparatología y por lo tanto es parte también de la formación. Nosotros fuimos progresando entonces en la secuencia de arcos, ahora ya estamos con arcos rectangulares, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Abajo estamos con un 14x25, que es un arco que a mí me gusta muchísimo porque trabaja muy bien a nivel de los incisivos inferiores, trabaja muy bien, se expresa muy bien el torque de los incisivos inferiores con este arco porque tiene mucha profundidad y es un arco leve. De modo que la solución de las curvas de Spee, la expresión de los torques de los incisivos, se gana muy rápidamente con la expresión de este tipo de arco térmico, el 14x25 inferior. En la arcada superior ya estábamos en calibres mayores, me interesaba progresar en la secuencia de arcos superiores para llegar al arco de acero, porque solamente con la colocación del arco de acero ya vamos a poder empezar a hacer los distintos tipos de movimiento que teníamos planificado. Observen que en uno de los lados tenemos ya la clase 1 canina prácticamente ganada. Hemos puesto unos levantes de mordida para poder trabajar en la arcada inferior. Todavía tenemos prácticamente contacto con los brackets inferiores. Este es un impedimento a la hora de hacer la corrección sagital. No se puede hacer de ninguna manera la reducción superior si tengo contacto con los brackets inferiores porque es un obstáculo, crea un tipo de anclaje en la parte anterior, dificulta el cierre y corremos el riesgo de perder anclaje posterior cuando tengo un exceso de overbite. De modo que es muy importante
solucionar el problema del overbite antes de hacer la reducción. De esto, en este momento, tenemos liberado al canino, a la pieza número 13, está en inoclusión, yo puedo en este caso puedo empezar a mover tranquilamente, distalar el canino en la pieza número 13 para ganar una buena relación sagital y luego, mientras está corrigiendo la curva de espía inferior, mientras estoy alineando y nivelando la arcada inferior, pues voy a hacer el instalamiento. Luego haré la reducción de los incisivos con un arco de poste con una tracción unilateral para poder hacer la corrección de la línea media y la obtención de la relación de Verdier y Verwey. Y esto fue el tipo de aparato que utilizamos. Nosotros siempre trabajamos en el instalamiento. Trabajamos con muelles abiertos y con muelles leves. Si ustedes le prestan atención a este detalle, fijaros que aquí tenemos los muelles abiertos y los muelles cerrados. En los muelles abiertos, los muelles más livianos son de 100 gramos. El muelle medio de 200 gramos y el muelle pesado de 275 gramos. ¿Vale? Yo necesito hacer el instalamiento de un canino. Para poder hacer el instalamiento del canino, el canino necesita 75 gramos para hacer los movimientos de reducción o de instalamiento. De modo que con el muelle liviano, con el más ligero, con el más leve de los muelles, yo puedo hacer el movimiento aplicando 100 gramos por centímetro cuadrado y por lo tanto, pues estoy en la fuerza óptima del movimiento. Prácticamente utilizamos solamente los muelles de 100 gramos para prácticamente todos los movimientos que hacemos en la boca. Está claro que en ningún caso, vamos a usar un muelle de 275 gramos porque no tengo en ningún caso tengo un anclaje, una inserción periodontal, una área radicular expuesta a un movimiento que precise de 275 gramos para su movimiento. De modo que nosotros utilizamos prácticamente en el 100% de los casos los muelles ligeros y alguna vez, tal vez, podríamos usar un muelle medium para la mesialización de un molar, pero yo prefiero trabajar siempre con fuerza muy ligera para tener una óptima respuesta del periodonto y así ganar un aliado en el movimiento de desplazamiento de las piezas a través del reborde del verbo. Tanto es así que hemos trabajado entonces con el muelle ligero, aquí lo tenéis, entre el incisivo lateral y el canino. Cuando ustedes hacen una reducción de un canino, lo pueden hacer de distintas formas. La reducción del canino podría ser hecha, por ejemplo, utilizando como anclaje el 7, 6 y el 5 para poder retruir el canino. Pero si ustedes hacen una reducción de canino utilizando como anclaje el 7 y el 6 y el 5, por mucho que estén trabajando con fuerzas ligeras, siempre va a haber algún tipo de estímulo sobre los segmentos posteriores y por lo tanto tenemos algún riesgo de mesialización de los segmentos posteriores. De modo que si estoy utilizando una mecánica para conservar el anclaje, es ridículo, no es lógico que yo utilice el anclaje para hacer un instalamiento aislado del canino. Si quiero conservar el anclaje, la mejor forma de conservar el anclaje es no usar el anclaje. De modo que ponemos un muelle comprimido entre el incisivo lateral y el canino para permitir que el canino se distale sin tener que utilizar en ningún momento la estabilidad del segmento posterior. El problema que tenemos es que el muelle nos va a generar una fuerza de mesialización o de producción del incisivo lateral y una fuerza de distalamiento a nivel del canino. Y esto es un movimiento parásito que no nos interesa. No nos interesa mover el canino hacia atrás y mover hacia adelante el incisivo lateral, porque luego, cuando tengamos que hacer la reducción, vamos a tener que hacer un cierre de espacio mayor, por un lado. Y por otro lado, al incisivo lateral y al central, le vamos a dar un movimiento de ida y vuelta. Primero lo vamos a protruir y luego lo vamos a retruir, por lo tanto, estamos afectando en exceso al periodonto, estamos obligando a unos procesos biológicos que casi sin sentido tener que ir hacia adelante para luego volver hacia atrás. De modo que para poder evitar este tipo de movimiento parásito, bloqueamos
el movimiento de producción o el movimiento de mesialización colocando una ligadura metálica que viene desde el 7, una ligadura metálica cruzada y que termina por mesiar del lateral. Esa ligadura metálica lo único que hace es absorber la energía que está generando el muelle hacia la protusión o hacia la línea media y permitir que se exprese solo hacia distal. Esta es una forma de bloquear el movimiento parásito de protusión y dirigir todo el esfuerzo de la muela, del muelle hacia distal. Dirigir el movimiento hacia el distalamiento del canino. Entonces estamos con un arco de acero, un arco de acero de un calibre relativamente importante, 17 por 25, 18 por 25, para permitir que se deslice el arco, el bracket a través del arco, sin demasiada fricción, pero con un control que el propio arco le impide cualquier exceso de inclinación para que podamos distalar sin verticalizar en exceso al canino. De modo